Boreal Televisión presenta. Buenos días aquí y de esta manera comienza su Mañana Boreal desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana, también para los que nos sintonizan a través de los distintos sistemas de cable y a través de la internet. No importa en qué lugar del mundo usted se encuentre, estará en sintonía con nosotros y aquí haremos el esfuerzo para hacer posible que usted tenga la información que requiere este día para salir a acometer las actividades que le son propias, ya con una visión más general de lo que está aconteciendo en el mundo. Aprovechamos para dar los buenos días a nuestra compañera en este momento, Denny Peralta. Miguel Torres estará con nosotros más adelante. Atahualpa, por compromisos profesionales, no estará en el programa. Buenos días, Denny. Muy buenos días, muy contenta como siempre de estar aquí y preocupada. ¿Usted sabe por qué estoy preocupada? Ah, que usted no me dice por qué estoy preocupada. Muy preocupada. Muy preocupada. ¿Por qué? Porque estoy sentada en la silla de Atahualpa. Bueno, el arte de ejercer y llevar a cabo los golpes de Estado también existen, ¿verdad? No. Así es que, no bueno, es por eso, estoy preocupada por la sapiencia de Atahualpa y que bueno, no, yo pero quiera eso, llegar un poco a ese conocimiento que él tiene, entonces que tal vez yo resbale pensando que es él que está aquí. ¿qué va a pasar? No, nada, todo bien, todo bien. Señores, pero aunque sea una noticia no local ni nacional, pero que sí tiene que ver indirectamente con nosotros, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a instancia de los Estados Unidos de Norteamérica, de México, pero atendiendo de alguna manera lo que ha estado solicitando la República Dominicana, acordó iniciar un conjunto de acciones que ya están perfilando en el papel para presentarla a los demás miembros, porque es casi de consenso, nada más falta darle la forma necesaria, que hay que iniciar un proceso vigoroso para la pacificación de Haití, darle más fuerza a la policía haitiana, intervenir de alguna manera, porque ese país ahora mismo está absolutamente fuera de control y en manos de bandas que están acometiendo todo tipo de tropelías. Eso se ha vuelto sencillamente una especie de guerra civil sin rumbo. Pero además ha entrado ahora un grupo de 52 organizaciones políticas en Haití, con sus respectivos líderes, que dicen que ellos han estado realizando una huelga que entra hoy en su segundo día, por reclamando una serie de cosas al gobierno, pero que todo luce que son parte de las manos que mueven estas bandas, que no son un objetivo en sí mismo, ellas son el brazo armado de intereses que no terminan de salir, pero como que empiezan a perfilarse. Y estas 52 organizaciones políticas han estado reclamando, presentando sus reclamos, mientras que las bandas tienen una especie de accionar en base a desmanes, crímenes, delitos, secuestros, violaciones. Entonces, parece ser que no quedará otra opción que la que por fin empieza la ONU a tomar cartas en el asunto, la República Dominicana desde sus distintos estratos, desde el gobierno, desde oposición, desde organizaciones duartianas, o que le preocupa el destino de la República Dominicana. A fin de cuentas, han estado también reclamando que tiene que haber alguna acción porque Haití se desmorona, se destruye, colapsa, se cometen todo tipo de crímenes, y entonces los organismos que alegan estar ahí para evitar ese tipo de cosas como que no se mueven, como lo han hecho
cuando se trata de otros escenarios donde hay algo que ir a buscar. Valga la pena señalar, o hay petróleo, o hay otros materiales estratégicos, o hay de los llamados commodities, vale decir materia prima en cualquiera de sus manifestaciones, ¿verdad? Ahí sí actúan de una vez, pero en este caso de Haití han dejado que todo se extienda más allá de toda racionalidad. Es bueno destacar que Roberto Álvarez, el canciller dominicano, dijo que es necesaria una fuerza robusta y capaz de recuperar la paz y poner fin a las bandas armadas. Aquí habíamos hablado que en su discurso en la ONU no fue tan demandante de una intervención, sino que más bien llamaba como a la tranquilidad, como a hacer un llamado a Haití, o que a través de las fuerzas internacionales, de los países internacionales, pues se abocaran a hacer un llamado pacíficamente a Haití. Ahora veo que está cambiando un poco el discurso, no sé si sería por todas las declaraciones que hicimos los dominicanos a raíz del discurso que él dio en la ONU, que para nada nos pareció favorable ante la situación que vive Haití y que nosotros vivimos frente a toda esta banda que están saqueando, que están dañando muchísimas instituciones públicas y privadas que han tenido que cerrar por el tema de los saqueos que ellos han hecho, además de los maltratos, las muertes y todo lo que ya sabemos en hechos delictivos que están cometiendo las bandas en Haití. Ojalá y que se pongan de acuerdo rápido y estas medidas no simplemente sea un llamado a que le vamos a cancelar la visa o que no van a recibir ayuda económica o que no van a recibir alimentos. Yo pienso que debe ser algo más estricto, cosa que pese en ellos y que tengan un alto a esta incómoda situación que se está viviendo actualmente y que vivimos también los dominicanos, porque estamos en un momento de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Ayer les comentaba que el Barbecue, uno de los líderes de las bandas que están más activas en lo que vemos en las redes sociales que hemos visto, decía que él se ha manifestado que lo que ellos buscan es tener escuelas, tener hospitales, tener una vida decente, que eso es lo que ellos quieren y que eso es lo que él está propiciando que se haga a través de sus protestas. Pero así no se protesta, porque usted está lacerando, está maltratando y además está evitando que las personas tengan una vida social y una vida económica que puedan disfrutar, porque usted está aprovechando el momento para saquear, para soltar presos. Las mujeres de las cárceles que soltaron, muchísimas con condenas criminales. Y entonces eso se llama tú estar a favor de liderar una banda para beneficio de tu país. Así no es que se hace. Ese es mi concepto como dominicana. Yo entiendo que hay otras medidas. ¿Por qué no nos vamos a unir todos como haitianos? Vamos a hacer un diálogo y vamos a buscar cómo las comunidad internacional puede acudirnos en el tema de, por ejemplo, hemos dicho aquí también que en Haití a través del terremoto que pasó, todavía viven personas en casetas. ¿Por qué no unirse y decir, estas son las necesidades que tenemos y demandamos de su atención? Eso no es lo que buscan. Mira, en Haití hay una cultura de la violencia que se generó cuando Haití era la principal colonia europea en América. La principal era Haití. No importa cuál de los países que hay a nuestro alrededor en esta zona del mundo, usted pueda visualizarlo, ninguno era una colonia más rica que Haití. Se formó porque en un acuerdo entre las metrópolis que peleaban, digamos Francia, España y así, se producían luchas en las colonias. Cuando ellos peleaban allá, se producían los choques que se generaban aquí no eran choques por nosotros, sino como una extensión de esas metrópolis que andaban repartiéndose el mundo
y en esos arrebatos se enfrentaban. Cuando allá se pacificaban, aquí se pacificaban. En uno de esos momentos de pacificación, que se hicieron acuerdos ya entre dos de esas metrópolis, Francia y España, en el acuerdo de Utrecht, se olvidó que habían un asentamiento de esclavos que se habían liberado por su cuenta. Y eso le da origen, para no entrar en detalles muy largos, a lo que sería la nación de Haití. O sea, la creación del Estado haitiano terminó siendo una especie de olvido para decidir quiénes viven aquí y qué parte. Y luego que eso creció, que venían los enfrentamientos, volvíamos a enfrentarnos nosotros aquí. ¿Qué pasó? Que Haití tiene una historia interesantísima, porque Haití también fue, y es quizás todavía el único caso, de que un grupo de esclavos decidiera liberarse, luchara contra sus amos, los vencieran y formaran un Estado cerrado, porque la Constitución haitiana pone límites. Si tú no eres haitiano de un origen que ellos establezcan como uno de los 7, 8, 9 o 13 grupos raciales internos de Haití, tú no puedes ser presidente de Haití. O sea, una constitución absolutamente racista. Tenía su lógica porque si los franceses que crearon eso en la conquista del mundo, buscando territorio, ¿verdad?, los habían maltratado, o sea, sacado de África y traído aquí a trabajo, no pagado, a latigazo, obviamente, se generó un odio y había un esclavo llamado Toussaint Louverture, que tenía la particularidad que él era cochero, hablaba más de un idioma, oye, aprendió a curar y además estaba alfabetizado, pero era un genio. Y ese Toussaint Louverture, en solo 4 años, pasó de ser un esclavo que pertenecía a la familia Breda a ser comandante en jefe de los ejércitos napoleónicos en esta zona. En el mundo no se ha dado una transformación de esa categoría. Y Haití eliminó la esclavitud, pero el odio que generó el maltrato fue tan grande que ellos, pues sencillamente, eliminaron a todas las personas que pertenecían a Francia, que habían ahí de manera violenta, y quemaron los ingenios. No se dieron cuenta que la explotación venía de los seres humanos, pero que los ingenios eran ingenios elementales, eran trapiches, pero al quemarlos empobrecieron el país. Y todas las diferencias de Haití a partir de ese momento se han dirimido, vamos a decirlo así, de manera violenta. Y el machete se convirtió en el instrumento de expresión de esas luchas. O sea, tenían razones para esas luchas, pero por alguna razón se creó la violencia como método hasta el día de hoy. Por eso que ustedes ven que una protesta en Haití implica quemar negocios, empresas, industrias. Entonces, si usted quema, daña y altera de manera terrible el ambiente de trabajo, usted va a seguir siendo más pobre. Porque ¿a dónde usted trabaja? En la empresa que acaba de quemar. Pues bueno, pues ya no hay trabajo. Entonces, la pobreza en Haití ha sido de varias maneras. Pero en Haití hay una división de clase tal, que los que están un poco arriba ven a los demás, aunque sean haitianos, casi como si fueran animales. O sea, eso duele. O sea, que Haití tiene una situación que, aunque en la República Dominicana hay algo de racismo, hay élites, hay cosas, pero aquí se mezcla. Aquí nosotros hemos tenido, por ejemplo, presidente Leonel Fernández, hijo de un divorcio, ni siquiera de un matrimonio, hijo de un divorcio, de Dominican York, que la mamá tuvo que ir a coger 2 trabajos en lo que lo dejaba la escuela, y llegó a presidente de la República. Peña Gómez no llegó a la presidencia de la República por un chin, pero... No llegó, no lo dejaron llegar. No lo dejaron llegar, pero su accionar fue de éxito en la vida, porque de la capa social de donde venía Peña Gómez, debajo de esa capa ya no hay nada. Y llegó a ser
uno de los líderes principal primero y líder principal después, del principal partido de oposición, jefe de la Internacional Socialista para América y vicepresidente mundial de esa organización. Para poner dos ejemplos, pero hay más que podríamos ponerlo. En Haití eso no se da. Entonces, eso es parte. Ojalá que el proceso sea una ayuda y no una manera de que la medicina sea peor. Un paño tibio. No solo tibio, sino que lo que se aposente ahí, más que una solución a un Estado, terminando siendo una base militar para que otras naciones tengan. Lo que pasa es que quizás no lo sea para Estados Unidos porque a Estados Unidos le interesa más tenerla en Cuba. Pero además Estados Unidos está muy cerca y ya tienen a Puerto Rico. O sea, que ya un pedazo más de esta islita aquí que ellos le toquen no es atractivo, además de que en Haití no hay nada que dé dinero. Entonces, eso frena porque ellos lo que ven es y por qué vamos a gastar ahí. De todas maneras, la República Dominicana sí está preocupada por el destino de Haití porque compartimos una isla, hay una asimetría, o sea, una diferencia tan marcada entre el desarrollo de nosotros, que no es una maravilla, pero comparado con el de ellos, nosotros venimos siendo casi una potencia. Claro. Esa diferencia genera un movimiento natural del que allá no tiene empleo, del que allá no tiene ni la comida segura, hacia un área donde puede trabajar. Sea legal o no, para nosotros la legalidad es una cuestión importante, pero para una gente que puede morir de hambre, si está legal o ilegal o no, eso es secundario, es donde yo como hoy. ¿Y qué hago? Si tengo que volar una verja, pasarme, ir con un nombre falso, lo van a hacer porque es un problema de hambre, es un problema de subsistencia a nivel básico. Claro. El mismo nivel de subsistencia quizás que tienen los animales irracionales, no estoy haciendo la comparación, es que ellos han sido llevados a un nivel de pobreza que su preocupación raya en el elemento más básico y más elemental. Entonces, comida. Por falta de cultura, esas mujeres haitianas todos los días paren. Cada muchacho que nace, lo único que hace es aumentar la pobreza y el hambre. Había gente que decía de que hambre entre muchos cabe poco. Lo que cabe poco es la comida, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué pasa con este acuerdo de la ONU, vamos a ver qué pasa con la República Dominicana, cómo vamos a mantener eso y cuál es el futuro inmediato de Haití. Y mire, Helen Lalime, que fue la enviada de la ONU, describió muy bien, con pocas palabras, lo que pasa. Dijo, una crisis económica, una crisis de pandillas y una crisis política ha convergido en una catástrofe humanitaria. Palabras textuales de la enviada de la ONU. Ellos están claros de lo que está pasando, pero a veces es más fácil tú hacerte de la vista gorda. Y eso es lo que ha pasado. Yo entiendo que si hubiesen intervenido antes, si hubiesen tomado medidas antes, yo creo que la situación no hubiese llegado hasta este punto. Pero bueno, como dicen por ahí, Dios sabe hasta dónde deja correr el río y vamos a ver qué pasa con esto de Haití y qué podemos lograr nosotros, porque para nada nos conviene tener un país en esta situación porque la carga es de nosotros y bastante grande, que es la que tenemos. Usted sabe que yo quería conversar con usted, cambiando un poco de tema rápido, como usted tiene mucho conocimiento en este tema, sobre la presidenta de Italia, Giorgia Meloni. Esa es la primera mujer. La primera mujer y es de ultraderecha. Entonces, yo buscando el tema de ideológicamente de la derecha, porque también ahí lo mezclan con el gobierno de Hitler, que la ultraderecha también tiene que ver con un sistema de dictadura. Ella dice que no, ella tiene unas ideas muy marcadas, es católica, dice que también defiende la familia. Y ella dice que hay una supuesta preocupación contra la familia o la religión católica como algo habitual en Europa y occidental durante un discurso que ella pronunció en el 2019. Dijo que, por ejemplo, en Roma, ella lo dijo así, si te sientes ofendido por lo voy a leer, por el encrucijo o el pesebre, aquí no es donde tienes que vivir. El mundo es grande y está lleno de naciones islámicas, donde no encontrarás un crucifijo porque los cristianos son perseguidos y las iglesias arrasadas.
También ella defendía el tema de la familia y no está de acuerdo con la comunidad LGTB. Entonces, pero después, últimamente, fue cambiando un poco el discurso y incluyendo más y siendo más como paño tibio para no ser tan marcada con ese discurso que ella tenía desde el 2019. Me llamó mucho la atención porque me pareció extraño que ella pudiera ser vencedora, aunque ella en el 2019 fue un 5% que tuvo en la contienda electoral, pero este año pasó con un 26.2%. Con esas convicciones y con ese discurso que ella tenía tan marcado, que pudiera llegar a ser presidenta de Italia. Uno no se imagina porque, ¿qué es Italia? Roma. ¿Y qué era Roma? El imperio más grande que llegó. Entonces, se ha contraído en una nación que además envejece, porque las parejas en Italia no quieren tener hijos. O sea, un hijo a regañadientes. Por lo tanto, si son dos, ¿verdad? Sí. Y nace un tercero, solo un tercero, pues ahí tenemos que ese que nació es solo el 33%. Pero el 66% lo constituyen dos viejos en ese matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Pero ese es el matrimonio que tiene hijos. Pero hay una cantidad de matrimonios en Italia que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque están deshumanizados. No, es que la sociedad demanda cada vez más el trabajo de ambos para poder solventar las cosas que la misma sociedad va generando como bienes necesarios para vivir y que antes no existían. Pero además, está el componente de la mujer. O sea, la mujer de esta etapa del desarrollo de la humanidad no es la mujer de la época de mi mamá, de mis abuelas, que, aunque mi mamá trabajaba en la casa, era modista, pero bueno, pero la mujer de esa época era la encargada de los muchachos. Primero estaba ahí porque había que tener hijos y ella era la que tenía los hijos. Primero. Segundo, tenía que limpiar, tenía que cocinar y atender los hijos. Lamentablemente, esa era la visión atrasada. Pero la mujer tiene un cerebro y aunque yo tengo algunos amigos, hombres, que no les gusta esto, la mujer es más inteligente que el hombre. Potencialmente mucho más inteligente. Nosotros podemos hacer más cosas que ustedes, eso sí. Yo puedo hablar por teléfono, cocinar, chequearle el pampi a Camil y ustedes con trabajo ven la televisión. Sí. Aunque yo ahí tengo mis explicaciones de especialización, porque la mujer era que tenía que atender en la etapa de cuando estaban en la cueva, las criaturas que eran varios, porque no había control de la natalidad, alimentarlos, amamantarlos y cosas, pero el cerebro del hombre tuvo que contraerse a una sola actividad porque era el encargado de proteger, de ir a cazar un animal con una percepción del peligro, como tienen los animales. El perro a veces, el que tiene mascota se da cuenta de eso, que el perro oye cuando se acerca el amo en un carro a una cuadra y nosotros no lo oímos. Entonces, ese hombre tenía que afinar la puntería y el cauteloso. ¿Qué pasó? La biología se adapta. Mientras la mujer tenía que hacer diversas cosas, fíjense que las mujeres piensan con los dos lóbulos, los hombres pensamos con un solo lóbulo. Pero eso es capacidad o incapacidad, yo no lo sé, yo no soy médico, ni biólogo, ni nada, pero la especialización obliga al órgano. El asunto es que la mujer es y tiene el potencial para mayor inteligencia, para mayor diversidad. Esa inteligencia y esa diversidad, que es el tema, lo otro nos estábamos yendo para otro sitio, ha hecho que la mujer adquiera conciencia. Antes, ir a pelear y lograr las independencias, fíjense que hay más héroes que heroínas, porque venimos de una época donde el hombre era el que peleaba, pero ahora estamos en una lucha distinta contra la ignorancia. Y la mujer no se quedó atrás por esa inteligencia. Usted va a cualquier centro educativo, de la naturaleza que sea, no importa. Y usted va a ver el 70% de mujeres estudiando ahí y el 20-25%. Y cuando usted va al índice de deserción, la mayor parte de los que se van, abandonan la carrera, son hombres. Sí. O sea, es un asunto de tiempo. Es un asunto de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer
esa mujer, en Italia, llega a la siguiente conclusión: ¿y por qué yo tengo que atrasar mi desarrollo para estar criando 2 muchachos? Los hombres no paren, porque si tú quieres más muchachos, pare tú. Es una manera, cosa de decirlo, a veces es bueno. Bueno, y entonces Italia se ha envejecido. ¿Qué pasa? Que en eso sí hay que decirlo también, aunque la mujer ha ido mucho a cuestionar ya, pero la mujer todavía, no toda, tiende a ser más conservadora. Hasta por su propia naturaleza de criar los muchachos, todavía esa parte tiene un trayecto por avanzar. Por eso es que ella gana. Primero, es la primera mujer. Segundo, es conservadora. Sí. El ser humano, su tendencia realmente es ser conservador, porque es mejor estar tranquilo y vivir tranquilo que tener que salir a pelear para ganarte la vida. Bueno, pero además Italia tiene a Roma dentro, Italia tiene al Vaticano dentro, que es un estado dentro de un estado, y ese estado es confesionario, o sea, es absolutamente católico, y eso influye. Eso ha influido, por eso también los católicos ahí jugaron un poquito su papel. De todas maneras, ¿qué uno desea? Que le vaya bien, que haga buen gobierno independientemente de su ideología, porque también uno se ha alegrado cuando aquí en América Latina han aparecido varios presidentes de tendencia de izquierda. ¿Por qué no alegrarse con que esa mujer gane? Bueno, me llamó mucho la atención. Ella tiene una vida política muy prometedora. Ha sido la ministra más joven de la República de Italia. Y ella tiene 45 años y es periodista de profesión también. Me gustó mucho cuando entonces ella le podemos decir la colega jefa de Estado de Italia. La colega, sí, es nuestra colega. Ella dijo en una entrevista que ella no va a renunciar a nada en lo que tenga que ver con su hija, que nosotras las mujeres sabemos arreglárnoslas para poder con todo. Me gustó mucho la forma, su discurso, la forma en cómo yo vi que ella se desenvuelve y se le ve que es líder, que es una mujer muy líder y que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Sí me preocupó un poco el tema de la dictadura que se relaciona con la ultraderecha, pero bueno, vamos a esperar que solamente se haya quedado en el pasado y que no pase, que realmente haga un buen gobierno y bueno, que también salga a defender los derechos de la mujer. Bueno, en Europa se ha ido generando una serie de movimientos de derecha. Mira qué casa. Parte del problema de Ucrania es, independientemente de la crítica que uno le pueda hacer a Putin por la invasión de cosas, porque sencillamente el gobierno actual de Ucrania fue promovido por los neonazis. Y como ellos no tenían un líder que fuera más potable, ellos promovieron al actual presidente, que no era un político, es más, él era un humorista. Agarraron un humorista y lo pusieron a él, lo que pasa es que la realidad no fue de humor. Pero en realidad, en Ucrania creció el neonazismo, y hay que entender a los rusos, que fueron los que vencieron a Hitler. ¿Tú ves? O sea, que ahí hay un cóctel de situaciones tan grandes. Uno lamenta que la solución sea una guerra, claro, pero uno entiende el escenario. Pero volvamos a la República Dominicana, porque hemos tenido hoy un programa muy internacional, ¿verdad que sí? La BBC de Londres debe estar rabiosa porque le estamos haciendo competencia terrible, ¿verdad? CNN llora allá en Estados Unidos, pero nosotros aquí. Bueno, usted sabe que ayer Atahualpa nos hablaba de los tweets que puso Margarita Cedeño, después de ir a una actividad por error de Abel Martínez. Pues él le contestó. ¿Usted sabe lo que le dijo? Le dijo: mi querida Margarita, los espacios de mi campaña son espacios de todos mis compañeros y de todos los aspirantes, porque a partir del 16 de octubre, juntos, caminaremos en una sola dirección con el PLD. Ganaremos. Eso es correcto, porque la misma Margarita, cuando entró ahí como una salida a un error, sí. Sí. Porque un error en el sentido de que ya no sabía que era la actividad de un compañero de partido con el que están, porque no son enemigos, los que están compitiendo por una nominación.
Ella dijo, no importa, porque tarde o temprano vamos a estar unidos. Claro. Abel le responde, Lo mismo. Sí. le afina un poquito más la diplomacia y qué bueno, porque Me gustó, sí, me gustó sobremanera ese... tú te imaginas que por H o por R en el PLD lo que convenga a la larga es hacer una propuesta donde Margarita y Abel sean la pareja. Ahora, ¿quién encabezándolo? Vamos a ver. Bueno, si es tal Abel vez- y Margarita o si es Margarita y Abel. ¿Usted cree que el país está preparado para que una mujer sea que nos gobierne? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Ya, Es más, y no, Margarita yo tiene capacidad. digo, pero quiero apartar eso de Margarita. O sea, Sí, no sí. estoy promoviendo a Margarita, cualquier mujer, porque la doctora Milagro Ortiz Bosch debió haber sido la Sí, primera sí, presidenta. es ¿Por qué? verdad. Porque fue la que llegó más cerca. Y la que más tiempo Tiene. tiene. Señores, la Una doctora eminencia. Milagro Ortiz Bosch, sobrina de Juan Bosch, era la secretaria particular de Juan Bosch. Una eminencia. Y Juan una Bosch eminencia. tenía por eso es que su peso en la historia es tan grande a pesar de haber gobernado solo 7 meses, que ella era su secretaria, pero nunca ganó un cheque del Estado Dominicano, porque Juan Bosch entendía que no podían haber familiares de él. Y lo dijo cuando ganó. A los familiares míos que si alguien va a comprar algo, que lo compre ahora, porque cuando ya él estaba elegido, pero no había tomado posesión, ningún familiar mío va a trabajar en el Estado. Oye bien, y lo cumplió. Y a su secretaria, que Bueno, era él su duró sobrina, poco tiempo, él duró poco tiempo. duró poco, pero a su, no, mira, yo conocí personal, oye, te voy a decir una cosa. Yo poniéndole un poco de sarcasmo. No, yo sé, pero yo conocí a Juan Bosch. Juan Bosch era absolutamente, como decimos aquí cuadrado, estaba hecho de una sola fila. No había manera de que tú a Juan Bosch le colocara un CC de nada incorrecto. Por eso es que le echan en cara a seguidores de él que, habiendo sido alumnos de un hombre tan serio, muchos cayeran en, vamos a llamarle debilidades, también se llama corrupción. Equivocaciones, la Entonces, gente se tú sabes equivoca. qué es lo que quiero decir. Que lo que cobraba Milagro Ortiz Bosch salía del cheque personal de su tío. Eso no se ha dado aquí en la historia, ese ejemplo de honestidad no se ha dado en la historia de la República Dominicana. Pero bueno, lo que quiero decir que habiendo ella estado tan cerca del poder a tan temprana edad, ella era muy joven en ese momento todavía, pero ya con mucha experiencia, muy inteligente, muy brillante y muy bien preparada, y ha estado en la política a lo largo. Yo pensé que ella iba a ser la primera mujer presidente de la República Dominicana, pero por alguna razón no se dio. Margarita es la que uno insiste, hay otra apellido Ortiz dentro del PLD de los precandidatos, de los 5, pero las posibilidades son casi nulas, pero... Bueno, eso no se puede decir mucho porque de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Yo recuerdo en una entrevista que tuve, que no voy a decir el nombre, le hacíamos una pregunta, o un compañero le hizo una pregunta a una que era precandidata para diputada, y él le dijo, pero tú no tienes ninguna posibilidad porque tú sabes que los hombres, y usted sabe qué, ella ganó por la cuota de la mujer. Sí, decir, así es. De cualquier, no es el caso, pero hay que a veces uno pensar que todo puede ser posible. Una mujer cuando ella fue candidata a la vicepresidencia, en un programa que yo dirigía, un programa mío, en Teleunión, yo la invité en campaña. Hice contacto con los que andan con ella y bueno, ella fue. Ya no estábamos tan lejos de las elecciones. Dije, bueno, doña Milagro, la amabilidad, le deseo lo mejor en las elecciones, pero yo sé que esta será mi última entrevista con usted, porque si ustedes resultan electos y los números dicen que eso es posible, yo sé que ya no voy a tener la oportunidad de entrevistarla a usted como vicepresidenta. Dice ella, mira, si yo gano, yo vengo al programa. ¿Y fue? Yo lo entendí como una amabilidad de ella, hasta que un día me llaman del Ministerio de Educación, porque ella fue la ministra de Educación, para decirme que la doctora venía y vino de la capital solo a participar en mi programa. Esas son de las cosas que hacen los políticos con un cálculo marcado, pero cumplió con su palabra. Sí, claro. No veo en el horizonte, salvo el caso de Margarita, otra mujer que esté optando. No quiere esto decir que en los 2 años que faltan para una elección no se den situaciones donde una mujer pueda jugar un papel de principalía, claro, que en el país hace mucha falta, señores. Bueno, pero ahí está Farideh Raful, tal vez ella se encamina en esa posición.
Tal vez sí se entusiasma, pero ella dijo que quiere 4 años más de senadora. Quiere decir que ni ella tiene aspiración, aunque los políticos acostumbran a no decir lo que quieren, pero lo andan buscando. Sí. Así como en Italia hay la primera mujer presidente, en Estados Unidos no ha habido ninguna. No. Nunca. Y en la mayoría de los países, hay países como Chile, como Argentina, que sí lo han tenido, Chile, sí. Alemania, que lo han tenido, la anterior, Inglaterra hubo una, no hay presidente, sino primer ministro. Ahí tuvimos a Margaret Thatcher. ¿Cuánto? 18 años duró ahí. En Israel, Golda Meir duró un periodo largo. Benazir Bhutto, por otro lado, Indira Gandhi en la India. Ha habido distintas partes del mundo, pero todavía el número de mujeres jefas de Estado sigue siendo muy bajo con relación a las que han tenido esa oportunidad. Vámonos a una pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero hablar de las declaraciones que hablemos de Jean Alain y su deseo de salir de la cárcel y lo que le ha contestado Wilson Camacho, así que sigan en sintonía cuando retornemos. Entonces vamos a seguir tratando algunos temas y hay que ver que usted quiere hablar conmigo, porque yo hoy soy la que quiero hablar. Lo cual yo veo muy bien. Esta silla está caliente, yo le dije. Sí. Regresamos en breve. Hey, tú estás buscando un vehículo usado, como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. ¡Vecina! Dígame, mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que unto cloro, pongo tapa y 0 dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública,
el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Denny Peralta, Randy Ortiz, quien les habla en este momento. Atahualpa fuera de programa solo por el día de hoy, atendiendo responsabilidades profesionales que tienen que ver con esta actividad. Miguel Torres, ustedes saben que se sumará a nosotros en breve, pero tenemos varias cosas, no solamente en el plano internacional, sino en el plano local. Hay que decir, Denis, antes de seguir avanzando, que la Cámara de Diputados aprobó a unanimidad de voto ayer un estado de excepción para el proceso de restauración de las condiciones de vida materiales, físicas y de alimentación y de salud de unas 12 provincias que fueron afectadas por Fiona, básicamente entre las cuales está Santiago, que hubo una parte que se anegó, que se dañó, pero las principales fueron las del este. Samaná también. Samaná también, La Romana, Higüey, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, Samaná, dijimos, Nagua, Santiago un poco, también está incluido. Y la zona también de Montecristi, porque él decía que, bueno, él dijo, estamos en un estado de excepción, pero eso no quita que cualquier casa, eso decía ayer el presidente en la intervención que tuvo públicamente para dar los detalles de cómo va la reconstrucción a raíz de Fiona. Y él decía que tienen que va el 50% de las viviendas, pero que si siguen más, si hay más, claro que la van a reparar todas. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Ese estado de excepción, esa aprobación en la Cámara Baja pasa ahora al Senado, donde va a pasar lo mismo, porque es la misma composición de partidos políticos en un momento realmente de excepción, y esas zonas tienen que ser atendidas. Esta condición de estado de excepción lo que permite es que el proceso de adquirir o de invertir dinero en esa reparación no tenga que seguir el protocolo de concurso para adquirir cosas, que porque hemos criticado aquí que se tarda mucho en ese hay proceso. gente que tiene hambre hoy, hay gente que no tiene una casa hoy, ni tiene ropa hoy, y que el área donde estaba su casa desapareció, el terreno está anegado. Hay agricultores que han perdido todo porque sus predios se anegaron. Sí. Hay ríos que se desbordaron y sencillamente arrasaron la cosecha. Entonces, eso es. Ahora bien, ¿quiere eso decir que hay que hacer las cosas a lo loco? No. Esos son fondos públicos y ya hemos visto en otras ocasiones, algunas de ellas lejanas, otras de medio tiempo, donde se han aprovechado situaciones así para desmadre. Sí, habiendo una ley de contrataciones públicas, sí teniendo una dirección de contrataciones públicas, todos los días, esa encuentra irregularidades en un momento donde todo está arriba, ¿qué no podría ser en un momento donde esos parámetros, donde esa lupa midiendo se aleja un poco? Entonces, este es el momento de ponerle atención, lo cual no quiere decir interrumpir, ¿verdad?, ese proceso de aplicación que es la idea. Así es que, ¿sabe qué me llamó la atención? Dos cosas. La exorbitante cantidad, 20,000 millones de pesos en daños, sí, que eso va a estar en un estado de excepción. Y lo otro es, y le pregunto a usted, él decía en una pregunta que le hacían después de hablar de la vivienda y todo, del tema de la agricultura, y él decía que la próxima semana se va a empezar y no hay ministerios que se puedan iniciar los trabajos en conjunto, tanto la reparación como la agricultura, porque los daños fueron bastante. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué no ir creando políticas juntas, tanto de reparación de casas, de reparación y también conjuntamente con la agricultura? Porque yo entiendo que se está perdiendo el tiempo. Sí, habría que ver cómo están los predios, si todavía están anegados, quizá haya que esperar un poquito, no sé. Pero tu preocupación es válida, porque también esos predios no solo sirven para alimentar a los que inmediatamente
tan cerca, sino eran parte de la producción nacional y algunos de los casos de la producción para suplir las necesidades del turismo, que es una prioridad desde el punto de vista económico, aunque la situación de los dominicanos que fueron afectados siempre será prioridad a sí. uno, como se dice. De todas maneras, a mí no me gusta mucho al ojo por ciento, como decimos en la República Dominicana, cuando tú calculas así, da una mirada, no, ¿cómo se sabe que más de 20,000 millones? A mí las cifras al vapor me dan miedo. De todas maneras, no vamos a colocar más sospecha, aunque, reitero, a los periodistas nadie nos puede pedir que no sospechemos. Eso es parte de nuestro... Sí. Si los periodistas no existiéramos, yo creo que nadie tuviera nada seguro en la administración pública. Obsérvese de eso así, como el que no quiere la cosa, que todos los actos de corrupción que están siendo perseguidos fueron primero denuncias de periodistas. Y debo decir, muy a mi pesar quizás como ciudadano, pero no como periodista, que prácticamente solo un caso como de 14 actos de corrupción cometidos en la actual administración, solo uno está conociéndose en los tribunales. Lo que indica que eso de que la corrupción del pasado, muy bien, que se persiga. Eso es una obligación, no debió cometerse, ¿verdad? Pero no me diga que tú persigas la del pasado y tienes de la vista gorda al presente. Ejemplo, educación. No hay un día en que de educación no salga un escándalo. Compras y contrataciones públicas ha podido constatar lo que ellos llaman, y los abogados usan mucho ese término, debida diligencia, la colusión ¿verdad? De esos componentes, que es ponerse de acuerdo el interesado que compra con alguien allegado para, amañando las cosas en reuniones ocultas, eliminar competencia sana, la competencia leal, porque bueno, como suplidores del Estado puede entrar mucha gente, pero el proceso de licitación, o sea, el proceso del Estado, del gobierno, adquirir bienes y servicios, tiene que ser transparente, igualitario, en igualdad de condiciones, y gana el de la mejor oferta, aclarando que la mejor oferta no siempre es la más barata, es la que le da más beneficio al comprador por cada centavo involucrado, ¿verdad? Porque hay gente que te ofrece algo más barato, pero lo que te ofrece no va a servir de nada, va a ser más la sal que el chivo, decíamos por aquí, y sobre todo en la línea noroeste. Entonces, todos los días hay algo de eso. El pasado, no hay un área donde no haya, que en la compra de unos libros en formato virtual, hay. El del INAVI ha dicho que ahí ha habido de todo entre los suplidores, abuso, compras a mañana y todo. Ahora el INAVI ha tomado una decisión, por ejemplo, y ese es otro tema, no dar en los desayunos jugo de fruta, sino dar la fruta, alegando, según ha dicho, luego de consultar a nutricionistas o nutriólogos, a personas entendidas en esa área, que es preferible la fruta porque los néctares envasados tienen demasiado azúcar y eso atenta contra la salud de las cosas. Él dice que hasta las personas industriales que venden eso han estado de acuerdo por lo del dulce, pero puede llegarse a un punto intermedio, que ciertamente, como se recomienda, los estudiantes coman más fruta, porque los jóvenes ahora comen menos fruta, obsérvese eso. Los muchachos clase media, no hay forma de que coman un guineo maduro, un kiwi, una cosa que es exótica, pero como nosotros que comíamos lechosa, mango, sandía, también guanábana. ¿Cómo tú le hablas a un clase media de ahora que se come una guanábana? Un anón, un mamón. Todas frutas tropicales buenas no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen el asunto de la influencia de fuera, de que eso la caché, porque el nombre hay que pronunciarlo medio en inglés. Ahí hay un poquito de eso. Pero habría que ver si en todas las áreas pueden diariamente suplir las frutas, porque la fruta tiene la particularidad
de que muchas de ellas son de estación. Sí. Hay otras que son permanentes. De todas maneras es interesante porque eso ayudaría al productor nacional y a alguna gente que tiene frutales en su casa que podría venderlo. No sé si calificaría una persona que tiene una mata de naranja muy buena en su patio como supridor del Estado, porque entonces ahí viene un procedimiento a donde usted no califica. ¿Y qué va a pasar con la industria de los jugos? Porque es cierto, pero se puede llegar a un acuerdo para que los industriales produzcan más jugo con menos azúcar, o con más concentrado de frutas, que no tengan edulcorantes o que si lo tienen sean menores, porque la industria nacional, y quien les habla no tiene ningún vínculo de interés con nadie, pero la industria nacional usted no la puede retrotraer a nada. Y por añadidura yo pregunto, el gobierno está enviando como una medida momentánea a estudiantes a colegios, ¿verdad? Porque no caben en la escuela pública. Un muchacho que estuvo el año pasado en una escuela pública hoy no encontró cupo. Bien, eso todavía no hay forma de eso explicarse bien. Pero ese muchacho en la escuela pública recibía merienda. Se ha dicho que a ellos le van a seguir supliendo merienda en la institución privada. Entonces él estará sentado al lado de un colegio donde no se da merienda, pero ese tiene merienda. Pero el de la escuela pública va con merienda. Terminarán los colegios públicos sin alumnos porque es mejor estar en la escuela pública donde se da merienda. Esos serán otros elementos, otros detalles que a continuación, pero en educación tenemos una descarga. ¿Qué pasa? La profesora Navarro de la UAS, investigando en los libros de historia, los que tienen que desaparecieron los libros de cuarto o quinto, hay uno de ellos que prácticamente desaparecieron la historia. Y la historia nacional, la que se refiere a la independencia de la República Dominicana, según ha denunciado esta prestigiosa profesora de la UAS, han cambiado la cosa, como que la independencia nacional fue un hecho como que no se ve como realmente independencia, ocurrió, no, sino como que no hubo independencia. Hay gente que sostiene que entre el caso de la independencia de nuestra, de Haití, no hubo independencia sino separación, que los haitianos por alguna razón interna dejaron de tener interés aquí y se fueron. No es tan así, aunque hay algo de eso. O sea, se dieron ciertas coincidencias que Duarte supo aprovechar, pero de que hubo batallas para la independencia con muertos, con héroes y heroínas y mártires en eso, pero hay gente muy movida por intereses extranjeros que quieren llevarnos a que la historia de nosotros, a la larga, nosotros fuimos beneficiarios de una concesión de lo que nos tenían a nosotros gobernando, pero tuvimos que enfrentar a Haití como Haití. Haití cuando era una posesión francesa enfrentando nosotros a los ejércitos franceses. Tuvimos que enfrentar como nación a los ingleses. Penn y Venables no eran piratas, ellos eran corsarios. Eran gente parecida a los piratas, pero que tenían la autorización del imperio inglés para que vinieran ellos por su cuenta, vamos a decir así, con apoyo de la corona, a conquistar estas tierras para los ingleses a cambio de un porcentaje, era como vendedores por comisión, ¿verdad? Algo así. Hubo que enfrentar a los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, la independencia de la República Dominicana, de esta nación, con toda su tara en el desarrollo, ha tenido que enfrentarse a todo el mundo. Y es el único caso en América. Las demás no tuvieron que pasar por esa. Y a nosotros, este jirón de libertad que tenemos, no lo hemos ganado. Sí. Entonces, si encima de eso, quien aprueba los libros de texto que tienen que ver con nuestra historia, le dan un bajón a eso, presentan las cosas como no fueron, nos quitan el protagonismo, el sacrificio y la participación de nuestro cerebro y lo dejan casi como algo que ocurrió por generación espontánea. Entonces ustedes comprenderán que eso es lo que van a aprender nuestros niños. Claro. Usted sabe que, hablando del Ministerio de Educación,
y usted tocaba el tema de la debida diligencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas que hizo ayer, donde salió en evidencia que 6 empresas estaban vinculadas, o sea, 6, Cosme Peña, las mismas empresas, se beneficiaron de una inversión de 2.539.000 pesos, que lanzó la licitación que se realizó mediante el proceso de excepción por exclusividad, que fue publicado en la página web el 22 de abril. La adjudicación realizada fue por un valor de 1.860.000.000 de pesos. Ahí salió que tenían el mismo RNC, el mismo abogado, que, como usted dijo, hicieron una colusión, que no es más que un acuerdo entre 2 o más partes para limitar la competencia. Esto lo hicieron de manera secreta o ilegal, engañando a otros sobre sus derechos legales, que ellos tenían todo el derecho para hacer esto, y así obtener una ventaja injusta en el mercado. Eso se dio aquí recientemente y se están saliendo todo eso a flote después de esta investigación que hizo la Dirección General de Contrataciones Públicas. ¿Ustedes no creen que el pasado ministro de Educación, una persona de la seguridad, de la confianza absoluta del presidente de la República, porque él fue en la campaña el jefe de campaña? Hay que entender que hay un vínculo, pero desde el mismo momento que él aceptó ser un ministro y se le dio el principal ministerio, que es el de Educación, el que más dinero tiene, y que han ocurrido todas estas cosas, ¿ustedes no creen que a él la Procuraduría y el Ministerio Público en general debiera darle una llamadita para que explique por qué pasaron estas cosas? Sí. Porque algunos de los alegados suplidores lo hacían desde compañía, que tenían como principal figura a un chofer, que el día que lo llamaron, ven acá, ¿cómo fue? No, ¿qué sé yo de eso? Yo sé de yo que soy chofer. Óigame bien, en cualquier país del mundo eso es un escándalo de marca mayor, sí. Pero eso está ahí como que no pasó nada. Y el ministro, no solamente que yo sepa, no lo están llamando para que explique, sino que ahora es asesor de la presidencia con un sueldo de 300,000 pesos. Pero y encargado de diseño de políticas estratégicas. Bueno, si es un par de estrategias de estas, yo no puedo acusarlo como periodista, pero entiendo que esos fueron fondos públicos y que el responsable de manejar esos fondos públicos tiene que tener alguna explicación. Así es. Muy buenos días, tenemos llamada. ¿Quién nos hable desde dónde? ¡Ay, caballero! ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Como de costumbre, diligencia gerente a la empresa. Muy bien. En el transporte de Santo Domingo, como de costumbre también. La ciudad insufrible, que creo que volver a pasar de la visita. Pero quisiera darle datos, porque vengo sintonizándolos a ustedes, y estoy oyendo como un pequeño silbido ahí, ojalá que pueden reducir. Pero fíjense, esta licitación de el Ministerio de Educación y los textos áreas digitales y todas esas cosas, ahora hay un elemento nuevo que ha salido, es que Abelino Stanley, que es la Asociación de Editores Dominicanos, ha hecho la denuncia que el editor de la provincia de Santo Domingo, don Antonio, se escucha muy mal la Atahualpa. Bueno, casi no se entrecortado, casi no tenemos el audio que se puede identificar muy bien. Bueno, en la zona que estoy, como estoy en... Sí. ¿Dónde llamaría un poco? Vamos, si usted puede, vamos a retornar en un momentito cuando usted se mueva del área, porque de verdad que no se le entiende nada y hay un silbido que es un tanto molestoso. Vamos a conectar en un momentito cuando Atahualpa esté en una mejor zona para que podamos escucharle mejor.
con relación a ese tema, él nos estaba hablando que han salido nuevas informaciones. Me llamó mucho la atención porque ¿cómo es posible que esto se dé en nuestro país? ¿Cómo es posible, por ejemplo, oiga las coincidencias? Seis empresas de las mismas personas, está involucrado hermano, esposo, Sí. El mismo abogado. La vigencia de los libros, que debía estar clara, no está esclarecida. No cumplían con los criterios necesarios. La empresa, 2 empresas con un mismo RNC. ¿Cómo es posible? Se supone que si tú estás en una competencia, en la misma ubicación, si tú estás en una competencia que se hace a través de contrataciones públicas que analizan los datos, ¿cómo eso tú no te vas a dar cuenta? O sea, el que estaba ahí en contrataciones, que contrató eso, sabía lo que estaba pasando. No se van a dar cuenta. ¿Cómo que no se van a dar cuenta si nosotros aquí estamos pendientes a lo que está pasando? Porque ya estamos cansados de que tanta gente nos haga tanto daño y se haga millonario con el dinero que nosotros aportamos. Eso es injusto. Ya nosotros estamos, aquí los dominicanos, estamos con el ojo avisor. Mira que va a salir una nueva contratación de un servicio, que se va a hacer X trabajo y que eso conlleva hacer a través de contrataciones públicas y se va a hacer una licitación. Todos estamos pendientes a qué empresa va a licitar, quiénes van a estar ahí, porque queremos saber si realmente no se van a seguir robando los cuartos que nosotros damos aquí de impuestos. Mira, cuando llegaron las actuales autoridades, reafirmaron algo que habían dicho en campaña, que era ponerle fin a actos de corrupción llevados a cabo desde distintos escenarios del gobierno y que debemos agregar nosotros que han sido históricos en la República Dominicana con muy pocas excepciones, si es que las hay. Que no sea en el periodo de 7 meses de Juan Bosch, donde él, como a los 2 meses, hubo una denuncia de que un funcionario estaba haciendo un tipo de negocio que no era como claro. Y Juan Bosch no esperó ni investigación ni nada, lo desvinculó de una vez. Salvo ese caso, siempre hemos tenido el problema de la corrupción. Entonces, al llegar las nuevas autoridades, como decía, y habiéndolo anunciado desde la campaña, de que iba a haber 0 corrupción, y hubo el acierto de poner a doña Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho como las cabezas principales, una como ministro de la Procuraduría General de la República, el otro como jefe del PECA, de la Procuraduría para la Corrupción Administrativa, y Jenny Berenice como directora general de persecución. Eso fue correctísimo y ustedes han visto los resultados. Uno entendía que desde esta administración entonces no se iba a permitir eso. 13, 14 o 15 funcionarios de distintas categorías han sido desvinculados como había prometido el presidente, porque las cosas no estuvieran bien, por sospecha de que había irregularidad. Y solo 1 o 2 han sido sometidas. El de la lotería, porque el escándalo fue grande, y ahora 2 de las empleadas del CAIPI, por la muerte del niño en San Francisco de Macorís, un niño de 1 año y medio, se ahoga en una cubeta de agua, ahí, en un lugar donde no deben haber cubetas ni nada, donde un niño, incluso eso está en las reglas de ahí. Quiere decir que la inobservancia fue, este es un homicidio involuntario, porque nadie puede pensar que ellas querían que muriera. Claro que no. Pero el entretenerse en mira lo que hay en este celular. La negligencia. Tú supiste la última, eso que atrae a mucha gente y se descuida y se pierde una vida humana que no tiene precio, ¿verdad? Esas 2, bueno, le dieron medida de coerción con prisión. Hay otras como 5 más del total que quedaron libres pura y simplemente, parece no tenían que ver nada con eso. Por ejemplo, la administradora que está en un sitio tiene una responsabilidad, digamos, difusa, sí, pero las que fallaron eran las que estaban directamente con él. Muy bien. ¿Cómo es posible que todos estos escándalos en 2 años han ocurrido? Que tuvimos un ministro de la presidencia que no debió aceptar el nombramiento porque tenía negocio con el Estado, porque la ley que dice que tú no puedes hacer negocio con el Estado no quiere decir que tú inicies el negocio
después que te nombran, es que no hagas negocio siendo funcionario. Yo no creo que hay que ser abogado para eso, un jus laborista, para darse cuenta que lo que prohíbe es que tú hagas negocio siendo funcionario. Claro. Que cuando empezaste el negocio, si después que te nombraron o antes, es que no lo hagas, es que no lo puedes hacer. Oye, y lo tuvimos 2 años contra viento y marea, y todo el mundo denunciando, y el que no, y que yo voy a someter. Entonces él amenazaba al que dijera eso a los medios de comunicación. Ahí está, tuvo que renunciar. Obviamente, antes de entrar, él tuvo la habilidad de poner a un hijo de él al frente. Sí. Pero eso es un engañabobo. Claro. Tú sigues siendo el dueño de la mayoría de esas acciones, por lo tanto, el negocio que tú haces con el Estado te va a llegar a ti, pero tú estás en una posición del Estado de que tú decides cuándo se paga o cuándo no se paga, aunque haya un ministro administrativo, pero el ministro de la presidencia es la segunda persona en importancia en el gobierno. La vicepresidente, en este caso, o el vicepresidente, si lo hubiera, es para, a la falta del presidente, o llevar a cabo alguna tarea que se le dé. Pero el ejecutivo real es el ministro de la presidencia, porque con él es que despachan todos los ministros. Un ministro no ve al presidente cuando quiere, tiene que ir a donde el primer ministro, y bueno, o si el presidente quiere, lo manda a buscar. Digo esto para que se vea la importancia. Ahí usted tiene negocio. Entonces usted sí puede violar la ley. Entonces, esa parte, las actuales autoridades tienen que poner más énfasis porque se le puede caer la credibilidad que ganaron muy bien a la hora de la campaña por prometer algo que todos los dominicanos queremos. Pero entonces, pasan 2 años y los de este lado que cometen, eso lo dejan ahí. Doña Milagro, directora de ADICA, dice, no, hemos dejado para que por iniciativa propia el Ministerio Público, eso no es verdad. Vámonos a una pausa. Jura cumplir y hacer cumplir las leyes. Vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, está aquí con nosotros ya Miguel Torres y Pérez, y vamos a ver si podemos hacer conexión más adelante también con nuestro querido Atahualpa, que anda haciendo la debida diligencia, pero para su empresa. Nos vemos en breve. Hey, tú estás buscando un vehículo usado, como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com.
Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. La gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos. Denny, ha llegado el momento específico en que nosotros le damos los buenos días a Miguel Torres y Pérez, hombre de alegría ostensible. Que baila. Amigo. ¿Dónde está el video? Vamos a poner el video para Vamos que la gente vea cómo Miguel baila. No quise enviárselo a Atahualpa porque ya lo hubiera puesto en el área. Buenos días, Miguel. Hermano Randy Ortiz, Denny Peralta, mucho gusto a todos los amigos que están con nosotros, Atahualpa Ramírez, que hoy está en actividades empresariales de interés para fortalecer esta gran empresa, valga la redundancia. Cristian Acevedo, todo el equipo, fíjense, ustedes saben que este tema que voy a propósito de que el pasado sábado conmemorábamos la Virgen de las Mercedes, la advocación de la Virgen de las Mercedes, el sector religioso del país conmemoraba otro aniversario. Y esto ha sido un tema muy debatido, incluso aquí en Q, también en Boreal, en Mañana Boreal, lo de la batalla y la intervención de la Virgen para que los españoles ganaran a los indios. Ese es un tema muy traído. Bueno, eso es un tema que lamentablemente se apuntaló. No ocurrió ninguna de las dos. Ninguna de las dos. En el Santo Cerro nunca hubo una batalla. No hubo una batalla. Por lo tanto, no hubo la oportunidad de devolver flechas. Primero, los conquistadores venían con mastines. El mastín es el perro más terrible que hay. Sí, cazadores. Para cazar a los esclavos que se le fueran. Eran inofensivos. O a los aborígenes que al llegar a un lugar los repelieran, como era normal. Exacto. Usted sabe lo que es un perro comerse vivo a una gente. Sí, porque y que entonces, con arreglo a los que tienen creencias religiosas y tienen su fe puesta y tienen una idea de lo que significa la figura santa. ¿Usted cree que hay una virgen santa que caiga en la injusticia de castigar al que se defiende, al que le vienen a tirar los perros arriba y a quitarle sus tierras en favor del depredador? Sí, mira, déjame decirte que bueno yo recuerdo a sacerdotes amigos que ellos mismos, siendo parte de la iglesia, decían, yo no entiendo, y los voy a citar, por qué mi iglesia insiste en mantener algo que nunca existió. ¿Cómo se puede demostrar que dice una batalla que no existió y un hecho absolutamente irracional desde el punto de vista propio de las religiones? ¿Cómo es que es santo, es bueno y es justo y castiga a la víctima en favor del victimario? Entonces, pero bueno, mira, Randy, había que crear un santuario, una cosa, entonces, ¿verdad? Qué bueno que tú me adelantaras una parte, y es precisamente sobre eso, porque Bernardo Pichardo, en su resumen de Historia Patria, habla él fue que se inventó eso. Bueno, no, él tiene un resumen pegado a la verdad. No digo Bernardo, no, espérate. No, estamos hablando del economista, ese es el historiador de verdad. No, Bernardo Pichardo. Ese fue el que se inventó eso. Eso es una mentira de él. Pero bueno, ese es uno de los peores historiadores. Oye, vamos a decir las cosas como son. José Rafael La Antigua
dice que se alimenta de los hechos reales que escribe el señor Bernardo Pichardo, que es un texto que ha servido de historia por muchos años. Yo leí el artículo de José Rafael Antigua, yo lo leí, el artículo. Ok. Y yo se lo envié a otra cosa. Eso no se dio nunca. Bernardo Pichardo es el peor historiador. El historiador muy españolizado. ¿Cómo le decían eso? Hispanófilo. Que hay en nuestra historia. Ahora, busca a los otros historiadores serios, regulares. Pregúntale a Casá, que está vivo, es director del Archivo Histórico de la Nación. Es un Espinal que retrata muy bien. No, pero vamos a hablar a un científico del nivel de Roberto Casá, el director del Archivo Histórico de la Nación. Un hombre serio, honesto, riguroso. Busquemos a los historiadores, de verdad. Pero es que Bernardo Pichardo, pero no es en solo ese hecho. La historia que él narra es una historia desde el punto de vista español, justificando todo. Y recuerden que la conquista fue promovida por los reyes católicos de España, donde el catolicismo era parte de la filosofía, aunque el interés de los reyes era el tesoro, la plata que buscaban aquí. Y él creó algo para apuntalar la bonomía de los conquistadores al grado de que hasta la Virgen lo ayudó. Oye, eso es una falta de respeto a la inteligencia humana. Entonces, Bernardo Pichardo, Randy Ortiz, amigos de EGNI, en su resumen de Historia Patria, yo voy a asumir el reto de seguir investigando, porque quise traer esto a propósito del 24, del Día de las Mercedes, porque ustedes saben que los indios se sublevaron, él cuenta, y Caonabo fue hecho preso. Entonces, ellos se sublevaron por las muchas injusticias que habían en ese momento, que sufrían por parte de los españoles. Los indios eran inofensivos, no sabían pelear, no tenían técnicas de pelear. Entonces, el almirante llamó a su hermano, entonces junto a Guacanacarix, que Guacanacarix fue un traidor, porque se fue del lado español. Entonces, esa sublevación fue fortalecida porque Maniocotex, que es hermano de Caonabo, hicieron mucha fuerza, hicieron protesta por la situación de esclavitud que tenían en ese momento. Entonces hubo una pelea muy desigual y, como tú decías, más de 20 perros, ¿verdad?, que son cazadores, y 20 caballos acabaron con esos indios nuestros, indígenas, repito, que no tenían ningún tipo de técnica de cómo hacer frente a una reyerta de esa característica. Pero mira, los que fueron a la escuela recordarán que los aborígenes dominicanos estaban en dos estadios de desarrollo de la humanidad, que era el paleolítico inferior y el paleolítico superior. El paleolítico inferior era todavía, ellos no habían llegado a la edad de los metales, sino en la piedra cortado el pedernal bruto. Eso era el paleolítico inferior. Y en el superior aparecen un grupo, una parte, que ya la piedra era pulimentada y habían vasijas de barro. Hasta ahí llegaron nuestros aborígenes. Dígame tú si iban a ser guerreros. Por lo tanto, no conocían los metales. Cuando a Caonabo le enseñan los grilletes, lo que ahora le llamamos las esposas, en metal, bien pulido, y le dijeron que eran como elementos ornamentales, no conocía el metal. Por eso es que la gente tiene que pensar, seguir la historia de manera científica, no las historias acomodaticias que algunos, ¿verdad?, que lo que andan es con una brocha tumbando polvo, incluso de historiadores, se inventan. Entonces, Caonabo, hay que ver en la vida suave que ellos tenían ahí, sobreviviendo, haciendo cazabe, fumando cigarros, porque el cigarro sí lo encontraron los españoles aquí, enrollaban la hoja y le enseñan, mira, esto le está, en un idioma enseña, porque ni los aborígenes hablaban español, ni los españoles aborígenes, y es lo que hace que entra la mano. O sea, le hicieron señas de cómo los otros la metían y la entró y la cerraron, y se lo llevaron y lo mataron allá. Ahora, entonces, ese historiador, que debe ser lo peor de la historiografía, y lo que es peor, para decir, es el historiador que la dictadura y luego Balaguer puso como historiador oficial, porque yo di
los libros de texto. Yo no creo que ya tú llegaste a esa etapa, pero a mí me tocó ser un estudiante que dio como historia oficial el libro de ese Bernardo. No de Bernardo Vega, no lo confundamos, de Bernardo Pichardo. Lo peor como historia. Bueno, terminaron sacándolo ese libro. Oye, otro episodio importante, que bueno, por eso quiso traer este tema para que nos dé mucha luz. La batalla no tuvo origen en el Santo Cerro, porque se habla de que cerca de la Isabela, Esperanza, y posiblemente pudo haberse originado en el río de Mao, la embocadura del río de Mao. Imagínate dónde están esos sitios con relación al Santo Cerro. Correcto. Te reitero, nunca hubo esa Pero batalla. realmente fue la Isabela y toda la llanura con elevaciones que en ese momento se han hecho descenso. Por ejemplo, el señor Edwin Espinal ha dicho que precisamente ahí en esa llanura del Valle del Cibao fue que se produjo esa manifestación. Ahora, la invocación mariana, ¿por qué la cruz en Santo Cerro? Mira, ya eso son otras cosas. Los conquistadores tenían como hábito poner una cruz a la entrada y la salida de una comunidad que ya ellos... Por eso en Santiago... Eso la marcaban. Por eso en Santiago hay dos. Una en Jacagua y otra en donde hoy está el monumento, ahí, a las tres cruces del monumento, que, Manuel Valle. Que todos los conocen, sobre todo los que beben mucha cerveza. ¿Por qué, señores? Porque la conquista entró por la Isabela Luperón y venía nosotros hicimos ese trayecto, venían hasta Santiago por el Copey, por donde estaba la loma del Flaco, el cruce de Copey, tú eres de Valverde. Exacto. Hasta Santiago por allá atrás. Incluso la primera fundación de Santiago no se sabe exactamente dónde fue. El primer todavía. Es en cualquier lugar entre donde estamos nosotros hoy y Esperanza, la primera fundación. Entonces, cuando ellos llegaron a este lugar, pusieron una cruz, símbolo del catolicismo, de la religión, a la entrada de lo que sería esta ciudad. Por eso la entrada fue por Jacagua. Recuerden que hay ruinas de Jacagua, ya ese fue el segundo asentamiento. Y la otra era ya a la salida, camino de La Vega, por eso están las cruces en lo que era la salida. O sea, las cosas tienen una historia, pero desde que se inauguró el analfabetismo escolar, ya la gente no sabe. Entonces, hay que enseñarle a la gente partiendo de esos hechos y el primer asentamiento que se produce en la Isabela, esa imposición de la cruz, parece que se produjo ahí una veneración mariana, como ellos llaman. Claro. Entonces... ahí hay un templo católico que se erigió en el lugar que se supone que era. Exacto. Entonces, 407 años hacen de la declaración de la patrona espiritual dominicana y en el 1615 la advocación, ¿verdad?, común a la Virgen María. Sí, son advocaciones, son referencias o de apariciones según la tradición o de manifestaciones, son advocaciones porque nada más hay una sola Virgen. O sea, la Virgen de la Altagracia, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de Luz, todas son advocaciones de la misma imagen. Y son parte de nuestra cultura. Sí, y cada país tiene una Virgen, creo que la de México es la Virgen de Guadalupe. Aquí la Altagracia, tenemos otro la Altagracia también, o sea, aquí hay varias, tenemos la Mercedes de la Altagracia, y cada país tiene una Virgen que al final es la misma, es la Virgen María. Así, entonces queda claro, yo quería intervenir con esto, que no hubo un enfrentamiento, que no hubo la intervención de la Virgen de las Mercedes devolviéndole las flechas que tiraban los españoles a los indios. Mira, uno de los primeros sacerdotes que me dijo a mí, eso como que era, no una sinvergüencería, fue el padre César Hilario. Porque, señores, la iglesia no es un todo, es una conformación de individuos que tienen como objetivo dedicarse a promover las ideas que son la esencia y sustancia de esa religión. Pero hay individualidades. En las iglesias hay gente que son fundamentalistas, que creen en una serie de cosas, hay otros que son como más abiertos, hay otros que, como me decía el mismo padre César Hilario, ya eso es una visión, digamos, ideológica. Dice, cuando él ve tantos ricos y funcionarios de la iglesia detrás de ricos y cosas de eso, cosas que a él no le gusta, porque él decía lo siguiente, y lo cito:
es que el cristianismo es la opción por los pobres, me decía el padre César Hilario. Ustedes vieron los que leen el texto bíblico a Jesucristo que andaba con los ricos de la época. No, con los menesterosos, con los que necesitaban. Ahora, él tenía una posición clara como de justicia. Dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. Entonces, las iglesias, independientemente de su esencia espiritual o lo que la gente cree, está compuesta por individuos que cada uno tiene un razonamiento, incluso en defensa de su propia iglesia, pero desde un punto de vista. Porque los que tienen la defensa de que la iglesia sea en favor de los más débiles, del que más necesita la transformación vía la espiritualidad, van donde ellos, pero muchos de ellos son víctimas de la injusticia de la sociedad. Entonces ahí tú ves que te aparece el padre Rogelio. Sí. Pero en el otro lado te aparece Marcial Silva y otros más apoyando un golpe de Estado a un gobierno legítimo, producto de la voluntad del mismo pueblo. Porque un sacerdote y una religiosa, una monja, ¿verdad? Son seres humanos iguales que nosotros. La particularidad es a lo que ellos dedican su vida, su ministerio, en lo que creen, que deben hacerlo con libertad. Nadie tiene que perseguir a nadie por sus ideas religiosas o porque no las tenga, o porque las tenga de un tipo o de otro. Pero ustedes saben que a veces las sociedades entran en algunas contradicciones. Por ejemplo, la Constitución Dominicana dice que tenemos libertad de culto, pero en los actos oficiales de traspaso de mando o en las memorias del 27 de febrero, los presidentes salen de ahí y van a un Te Deum, que es un oficio religioso de una religión específica. Nunca vemos al actual presidente o a los anteriores que prendiendo vela ahora el día de la Mercedes, pero no he visto a ningún presidente que haya ido a un templo evangélico. O un adventista. Entonces, y la Constitución dice, hay libertad de creer, pero bueno, ellos dirían... Bueno, pero tal vez esa es la religión que ellos siguen, tal vez lo que pasa es que los presidentes que hemos tenido son católicos y siguen esa misma línea. Además, por ejemplo, también bueno destacar que cuando tú vas al consulado americano, te piden el acta de bautismo. Sí. En algunos casos que tú lo necesitas. O sea. Pero para que tú veas cómo es la cosa, pero ellos creo que no es por razones religiosas, sino de credibilidad. La Iglesia Católica es una de las más organizadas. Ah, sí, eso sí. Organizada. Y un gran poder. Entonces, como hay mucha gente que cambia los nombres para irse para allá, mucha maña de esa, ellos piden algo que tiene fe pública porque el acta de bautizo, óyeme, la iglesia es en eso un reloj suizo, en cumplir con eso, y eso es bueno, porque eso ayuda a la sociedad. Y digo que es por esa razón, porque como ustedes comprenderán, en Estados Unidos la religión predominante no es la católica. No. Incluso en Estados Unidos creo que en toda su historia, creo que han habido 3 presidentes católicos, entre ellos Kennedy, creo que Clinton, no sé, dos de ellos. El resto han sido protestantes, ¿verdad? Han sido protestantes. Pero mira, el mundo de las religiones tiene un vínculo muy directo con lo que ha pasado en la historia en todas partes del mundo. Y el elemento religioso hay que entenderlo y respetarlo. Usted puede ser o no, pero la mayoría de la gente que está en una religión lo hace a partir de que creen que están haciendo una labor correcta. Y muchos de ellos lo hacen correctamente por estar en una religión. Yo he visto casos de cuando iba a buscar noticias a donde quiera, de presos completamente criminales, gente, óyeme, que tú no la querías. Y sin embargo, estando en prisión, tuvieron una conversión a alguna de las religiones y de ahí salieron a predicar y a ser gente de bien. O sea que tú tienes que ver la religión en todo lo que es y todo lo que significa, tengas tu simpatía o no, pero yo creo, la religión es una realidad. Creo que ha hecho un gran aporte el que tú en un momento determinado de tu vida te sientes afligido, que hayas metido, ¿verdad? Hayas sido una persona con mucho hierro y tenga la voluntad de arrepentirte. Eso es importante. Hay personas que se han transformado y a partir de esa transformación han hecho una vida de apostolado, ayudando al otro. Ese sentimiento de perdonar cuando una persona te ofende es maravilloso y nos permite moderar ese demonio que todos llevamos dentro. Bueno, solo terminar con la otra cara de la moneda. Sí. Hay otra frase de gente que no son tan religiosas que dice,
es que para yo ser bueno no tengo que ser religioso. No, es verdad, pero por ejemplo, yo comparto mucho la opinión de un sacerdote que se hizo viral este video y él conversaba con una persona atea, o sea, que no tenía ninguna creencia por nada, y le decía, está bien, vamos a ver que tú estás bien y eres ateo, y yo creo en Dios, pero vamos a pensar que cuando se termina todo, tú te fuiste por creer en Dios y Dios no existió, no perdiste nada. Pero si te vas y no crees en Dios y sí existe Dios, ¿qué perdiste? Perdiste la posibilidad de irte un poco más allá. O sea que al final tú creer no te quita nada en la vida, pero hay personas que tienen sus creencias y hay que respetárselas. Yo creo en Dios. Yo creo en la diversidad y en el respeto, porque también puede ocurrir que tú te pases la vida creyendo, te mueres y no haya. Está bien, pero ¿qué perdiste? Es lo mismo. Es lo que él dice, ¿qué perdiste? No perdiste nada. No. Pero ¿y si es lo contrario? ¿Y si es lo contrario? O sea, ¿qué pasa? Pero bueno, vamos a dejarlo que así. ese es un tema de mucha... Eso es muy espinoso, muy Eso espinoso. es muy profundo. Pero bueno, vamos a irnos a la pausa. Exacto. Y yo quiero recomendarles, como cada día, que visiten el Centro de Belleza y Bienestar EDUS. Belleza y bienestar. Mi cabello, mis atenciones, manos, uñas, también a los caballeros, niños y niñas le atienden en el Centro de Belleza y Bienestar EDUS. Estamos en la Plaza Alejo en el segundo nivel y también en el Body Shop en la Pucamaima con el teléfono 809-971-6043. EDUS, Belleza y Bienestar. Nos vamos a la pausa, pues retornamos en breve, pero ya despedimos mañana Boreal porque vamos a venir con el café con leche. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.